todos sabemos el origen, ¿verdad?, de la lucha de independencia con el cura Hidalgo, don Miguel Hidalgo y Costilla. Fue la cuna de la independencia, el pueblo de Dolores, y ese movimiento que surgió anárquico, sin ninguna organización, dado que pues había sido descubierto, ¿verdad? Se va a difundir por toda la Nueva España. De tal manera que entonces, bueno, pues hace que el cura Hidalgo, acompañado de otros caudillos a los que les rendimos un tributo cada día, cada el aniversario de nuestra independencia, como Allende, Abasolo, Aldama, la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, en fin, es un cúmulo de personajes que adoptaron y se adhirieron a este movimiento que se llamó la lucha de la independencia, un movimiento de la insurgencia. Pues todo desde 1810 hasta 1821 fueron luchas constantes entre los realistas y los insurgentes. Los realistas eran el grupo que defendía a la corona española. Criollos, todos ya nacidos en México, la mayoría de ellos, y algunos peninsulares. De tal manera que entonces, bueno, pues ahí encontramos que hay gente que lucha en contra de la insurgencia y particularmente uno de los personajes que nos llama la atención es Agustín de Iturbide. Cuando el movimiento independentista ya estaba casi por fenecer, por 1815, pues habían caído los principales caudillos, otros habían, de esos caudillos, se habían acogido a la amnistía y entonces pues ya se habían retirado a la lucha. Solamente quedaba en la Tierra Caliente, que es la parte del sur, lo que es hoy el estado de Guerrero, precisamente don Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero pues ciertamente no significaba una amenaza para el dominio español. Y aquí las cosas es la habilidad, ¿verdad?, la sagacidad, la labor de convencimiento, la persuasión, todos esos atributos que tenía Agustín de Iturbide para lograr, a través de su plan de Iguala, ¿verdad?, pues que las fuerzas realistas depusieran las armas y a su vez que Vicente Guerrero adoptase la idea de la independencia, que era por lo que había luchado. De tal manera que el 24 de febrero, que se da la famosa reunión entre Vicente Guerrero y don Agustín de Iturbide, en esa famosa etapa de nuestra historia que conocemos como el abrazo de Acatempan, se da pues ese acercamiento. Ya Vicente Guerrero pues no significaba pues ningún temor para la corona española, ya no para la corona española, porque ciertamente que Agustín de Iturbide había ideado en ese plan de Iguala todas las ideas que llevaba consigo la independencia. ¿La independencia de quién? Ser independientes ya de España. De tal manera que entonces en esas tres garantías que son la religión, la independencia y la unión, quedan plasmadas en una serie de normas, de cláusulas, en qué consistía dicho plan de Iguala. Fíjese usted, cuando el cura Hidalgo inicia su campaña de independencia, hay una excomunión, que por cierto nunca llegó a establecérsele, pero en cambio sí con Morelos, ¿verdad? Al cura padre José María Morelos y Pavón sí le alcanzó la excomunión, y entonces pues ya sabemos los alcances que tiene, ¿verdad?, esa manifestación por parte de la Iglesia. Con Agustín de Iturbide nunca se dio excomunión alguna, es decir, ya estaba la Iglesia, que era un factor muy importante en la lucha de independencia, a favor de la misma. Y entonces ahí vemos pues que no hubo derramamiento de sangre después del plan de Iguala.
de febrero 24 al 28 de septiembre de 1821, que fueron 7 escasos meses, ¿verdad?, en que se dio todo ese movimiento al cual Agustín de Iturbide convocaba a todos los comandantes y coroneles realistas a deponer las armas. Aquí en Tamaulipas toca en turno precisamente a Joaquín de Arredondo, que era el comandante de las provincias internas de Oriente, y en él Arredondo acepta también el plan de Iguala, muy a su pesar, porque ciertamente que lo hace pues considerando que ya no tenía ningún aliado a quien recurrir para precisamente poder controlar sus tropas. Ya no tenían, y en las mismas tropas, muchas de ellas, ¿verdad?, integradas por realistas, pues ya habían también simpatizado con el plan de Iguala. Así es que en Tamaulipas es a Joaquín de Arredondo quien tiene que deponer las armas a favor de la independencia. Y aquí en la consumación de la independencia. Aquí en la villa de San Agustín de Laredo, igual sucede que se da la noticia de que ya hemos entrado en paz, que ahora sí somos independientes y que surge, ¿verdad?, una nación independiente. Para ello pues se crea una junta de gobierno que posteriormente ya sabemos cuál ha sido el desenlace, ¿no? El desenlace es jurar el nuevo gobierno, un imperio del cual pues Agustín de Iturbide va a ser la cabeza, y aquí está el acta que mostramos de la independencia, en donde muy bien cabe aquella frase de don José León Portilla: la conquista de México la hicieron los indígenas. Pues ciertamente que Cortés pues no podía haberlo hecho con tan pocos españoles, pero la suma de todo el ejército, de las tropas, más bien de la gente que aglutinaba los indígenas, que habían sido por muchos años sumisos y esclavizados por los propios mexicas, en este caso los tlaxcaltecas, pues fueron los que hicieron la independencia, la conquista. Bueno, los indígenas, decía don José León Portilla, hicieron la conquista. Y los españoles, cosa curiosa, fueron los que hicieron la consumación de la independencia. Claro, pues a la cabeza de Agustín de Iturbide. El final muy triste de Agustín de Iturbide fue que tuvo que abdicar al trono, y luego sale de México, se refugia en Italia. No va a España porque para los españoles allá y el gobierno monárquico de Fernando VII, pues Iturbide era un traidor y hubiera terminado igual en la horca. Así entonces, cuando sabe que en México hay una ley particular que es una aberración jurídica, porque la ley no tiene, y más dictada por un Congreso, no es para una persona, sino es para la generalidad. Es la característica de la ley, la generalidad, la obligatoriedad y la abstracción. Y Agustín de Iturbide crean una ley para considerarlo como traidor a la patria. Y él, sabedor de eso, sale de Italia y viene a reivindicar su nombre, de tal manera que desemboca en Soto la Marina. Allí es hecho prisionero por Felipe de la Garza, el comandante de esta provincia de las Tamaulipas, de Nuevo Santander antes, después de las Tamaulipas, y entonces sabemos que en Padilla es fusilado. Pues hay documentos que uno de los autores, como es Mariano Cuevas, incursionó en los archivos de la biblioteca del Congreso de Washington, y entonces dan todos los pormenores de todos los movimientos que tuvo que valerse Iturbide para lograr esa consumación que hoy, precisamente este año, estaremos recordando en los 200 años de la consumación de la independencia.